Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre José, el esposo de María. Una de las más grandes decisiones que Dios hizo fue escoger al que tendría que funcionar como el Padre terrenal de Jesús, el unigénito Hijo de Dios, el Salvador del mundo. No sabemos mucho de José aparte de que era carpintero y vivía en Nazaret, pues no se registró ni una sola de sus palabras en la Biblia. Su tarea fue uno de los ministerios más trascendentales de la historia, ser el esposo de María y el Padre terrenal que habría de cuidar, criar, educar y capacitar a Jesús, el Hijo de Dios, hasta asegurarse de que, como él, llegara a ser un hombre de Dios enteramente preparado para llevar a cabo la singular obra de Dios, salvar al mundo de sus pecados. Sus hechos de fe, amor, responsabilidad y sumisa, valiente e incondicional obediencia a Dios, registrados en los primeros capítulos de los evangelios de Mateo y Lucas, nos hablan elocuentemente sobre las cualidades y virtudes que seguramente Dios tomó en cuenta para escoger a José como su hijo, siervo, ministro e instrumento útil de Dios. La primera vez que sabemos de José es cuando estaba comprometido con María, y cada vez que volvemos a saber de él, lo vemos escuchando la voz de Dios, obedeciéndole y cumpliendo sus compromisos fielmente, sin alegar, regatear, postergar o modificar las órdenes de Dios. Además, dice la Biblia que José era justo, o sea, temeroso de Dios. Así, aunque José fue escogido por gracia, o sea, sin méritos propios o porque fuera mejor que muchos otros varones, necesariamente tuvo ciertas características indispensables para calificar como candidato a tan privilegiada tarea. Para empezar, tenía que ser descendiente de Abraham, Isaac, Israel, Judá e Isaí y de la familia de David. Pues la profecía escrita más de 700 años antes dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, refiriéndose a su hijo el rey David, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, o sea, la plenitud de la deidad. Y la raíz de Isaí, refiriéndose a Jesucristo, estará puesta por pendón a las naciones y será buscada no solo de los judíos, sino también por los gentiles. Los que saben dicen que en el Evangelio según Mateo se registra la genealogía de José, que comprueba que al igual que María su esposa, era descendiente del rey David. En el Evangelio de Lucas la genealogía de Jesucristo, José y María llega inclusive hasta Sem, hijo de Noé, y hasta Set, el tercer hijo de Adán y Eva. En cuanto a las virtudes y cualidades de José, la mayoría las aprendemos al analizar el siguiente pasaje. Dice la Biblia: el nacimiento de Jesús el Mesías fue así, estando María su madre desposada, o sea, comprometida legalmente, para casarse con José, antes de unirse, mientras todavía ella era virgen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Este es un asunto grave porque hasta que recibió la anunciación angelical en sueños, José no creía en la concepción virginal de María por el Espíritu Santo, pues era algo nunca visto, y dice la Biblia que para no exponerla y avergonzarla públicamente, siendo un hombre recto y temeroso de Dios, José quiso dejarla secretamente. Pues si José aceptaba por esposa a una mujer embarazada de otro, estaría cometiendo adulterio. Y si ignorando los hechos se casaba así con María y su hijo ajeno en un pueblo chico, al saberse la verdad, José perdería su prestigio, reputación, amistades y el respeto de sus parientes y clientes. Cuando Mateo califica a José como un hombre justo, o sea recto, conocedor y respetuoso de la ley de Dios, está diciendo que José era un hombre de carácter intachable, virtud que seguramente agradaba a Dios. La otra es que era un hombre que sabía cumplir su palabra, o sea que sabía comprometerse y ser fiel hasta la muerte. Así que, pensando él en esto, el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es,
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para cumplir lo dicho por el Señor por medio del profeta. Parece que oímos decir a José: ¡qué alivio! Mi mayor problema ha sido solucionado y puedo confiar en Dios, casarme con María sin ofenderle y enfrentar las demás consecuencias de mi obediencia a Dios, cueste lo que cueste, con la fe de que Él me ayudará, controlará las circunstancias y resolverá todo lo que es imposible para mí resolver. El profeta dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su esposa, pero no se unió a ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito, Jesús. Mas todo esto no fue fácil, pues implicó que José renunciara a muchos de sus privilegios legítimos con tal de alcanzar su más preciada meta, la aprobación de Dios y su boda con María. La Biblia dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Así, en obediencia a Dios, en la ceremonia y fiesta de bodas, José se comprometió pública y legalmente a ser el esposo de María, y en otra ceremonia pública en la que le puso Jesús al hijo de María, se comprometió además a ser el padre legal del Hijo de Dios, renunciando a su derecho de casarse con una virgen y cuando y como él quisiera. Dice la Biblia: cuando se cumplieron los días de la purificación de ella y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor como su primogénito y para ofrecer, conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, y llamaron al niño Jesús. También la Biblia nos enseña que José renunció a tener relaciones lícitas con su esposa hasta que nació Jesús. Renunció a su derecho legal de ponerle el nombre que él quisiera. José también renunció a tener relaciones lícitas con su esposa hasta que nació Jesús. Renunció a su derecho legal de ponerle el nombre que él quisiera a su hijo. Y veremos que además renunció al derecho de escoger dónde vivir y establecer su negocio y dónde criar a su familia, pues en otros sueños Dios le cambió su lugar de residencia varias veces. Por ejemplo, desde antes de nacer, Dios, por medio del edicto de Augusto César, hizo que para empadronarse, José y María subieran a Belén. Luego, Herodes planeó matar a Jesús y el ángel le ordenó que con el niño y su madre huyeran a Egipto. Después de la muerte de Herodes, para que se cumpliera la profecía de Egipto llamé a mi hijo, el ángel le ordenó a José regresar a Israel y además, por temor a Arquelao, que se mudara a Galilea, y José, siempre obediente, así lo hizo. Otra cualidad de José es que fue un padre legal responsable, que crió y educó a Jesús en el oficio de carpintero, y dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y los hombres, y se fortalecía en espíritu, y la gracia de Dios era sobre él. Probablemente José murió antes de que Jesús, a los 30 años de edad, iniciara su ministerio público. La intención de Dios es escogernos para los múltiples ministerios específicos que Él preparó de antemano para que los cumpliéramos. La pregunta es: ¿estamos como José, listos, dispuestos y disponibles para pagar el precio necesario, servir a Dios fielmente y a diario salir aprobados? Tenemos las características, cualidades y virtudes que Dios necesita para usarnos como hijos, siervos e instrumentos útiles en su bendita obra. Que Dios nos conceda, como a José, el esposo de María, el gozo, privilegio y bendición de cumplir excelentemente el maravilloso plan y propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros por el resto de nuestra vida. Amén, así sea. Muchas gracias por su atención y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.